los hombres. Bien, entonces ahí está, básicamente ese es el tiempo que llevo de vida, desde el 8 de octubre del 81 hasta hoy por la mañana. Sí, del cual pues básicamente he estado jugando un montón de tiempo, sí, crecí en la familia, desde que yo era chiquito, mi hermano mayor era aficionado a los videojuegos, en aquel entonces tenía una consola como de este tipo, famosísimo Atari, donde jugábamos juegos como, ese era nuestro FIFA, ¿no? Esa era la versión del fútbol de la época, donde pues, oye, había inmersión, curiosamente había inmersión, ¿no? Uno se sentía completamente vinculado y pues ahí estábamos, ¿no? Con el paso del tiempo llegó otra consola, Atari 2600, ¿sí? Esa ya fue la que me regalaron a mí y a mi hermano menor y pues ahí terminamos jugando el siempre famoso y nunca bien ponderado Pitfall, ¿sí? Básicamente nosotros teníamos que sortear una serie de trampas, recoger unos platinos, unos bloques, unos lingotes y acumulábamos puntos. Ya un poco más grande conocí el Nintendo y pues si nosotros recordamos la historia de los videojuegos, cuando sale la consola, la NES, esta la primera Nintendo, pues hay toda una crisis en el mundo de los videojuegos, ¿sí? La industria de los videojuegos estaba de capa caída básicamente porque los videojuegos funcionaban un juego por consola, algo así como las maquinitas. ¿Sí? Entonces prácticamente cada empresa tenía que hacer su máquina y hacer su juego y pues eso no era rentable, eso no, o sea, uno no lo podía comprar, lo compraban los centros de maquinitas o algo así, pero una vez se acababa el juego no había mucha rejugabilidad. La idea de tener una consola y muchos juegos, que si bien ya había empezado con Atari, quien finalmente la va a explotar es Nintendo y obviamente íbamos a encontrar juegos maravillosos como uno de los juegos preferidos de mi infancia, que es Super Mario Bros. 3, ¿no? Ahí con Mario Tanuki, de hecho traje a un Mario que me acompaña desde hace mucho tiempo y lo tengo como, pues que dicen los psicólogos, como objeto transicional, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. Vamos ¿sí? Toman selfie con Mario y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces la figura de Mario me dio que pensar precisamente desde que jugaba con él y 22 años después, ya en mi vida adulta, pues seguí jugando nuevas consolas, nuevos juegos como Assassin's Creed. Este es el primero de los Assassin's Creed, un juego que está basado en una novela que se llama Alamut, inspirada en la leyenda de los asesinos. Se supone que en la fortaleza de Alamut, por allá en el siglo XII, en medio de las cruzadas, había una comunidad de asesinos que practicaban el asesinato como forma política. Entonces la idea de ellos es que había que mantener el orden en el mundo, ni que los templarios cristianos tuvieran demasiado poder, ni que el ejército de Saladino tuviera demasiado poder. Ellos eran como los jueces. Y pues obviamente no es muy buena idea enfrentarse ni a Saladino, ni a los guerreros templarios. Los destruyeron y digamos que hay una anécdota histórica de la Torre de Alamut, de los asesinos allá. Sobre eso se inspira la novela de nombre Alamut y sobre eso se va a inspirar la famosísima saga de Assassin's Creed que hace 2 semanas sacó su última entrega, que es Assassin's Creed Mirage. ¿Listo? Bien, ya las consolas actuales, PlayStation 5, esto hasta brilla en la mitad, es una cosa, o sea, la consola misma es, sí, parece una medionave espacial, ¿sí? Uno de los juegos que salió este año, mundo abierto, increíble, Hogwarts Legacy, ¿sí? Una reconstrucción completa del mundo de Hogwarts, no inspirada en la época de Harry Potter, sino un siglo atrás. Sí, eso ocurre más o menos a finales del siglo XIX, pero bueno, allá está Hogwarts, tenemos básicamente el castillo a nuestra disposición, Hogsmeade, que es el pueblito al lado de Hogwarts, ¿sí? Y pues pasan las 4 estaciones, básicamente hay que gane Gryffindor al final, bueno, uno puede escoger la casa más o menos. Entonces me di cuenta a lo largo del tiempo que los videojuegos me han acompañado toda la vida, Cuando yo era pequeño, recuerdo que yo no podía jugar todo el tiempo que yo quisiera, ¿sí? Porque pues mi mamá, sobre todo mi mamá y mi papá también eran personas sensatas y me decían, no puedes jugar todo el tiempo que yo quisiera. Entonces me daban permiso de jugar los fines de semana, sí, solo sí, tenía hechas las tareas. ¿Eso qué implicaba? Que yo pensaba mucho en los juegos que quería jugar. Entonces, durante la semana estaba pensando en los juegos, y llegaba el fin de semana y jugaba 2, 3, 4, 5 horas, lo que pudiera, y seguía la semana, me acostumbré a pensar en juegos. Y ya luego, después de una carrera de filosofía, de una maestría en filosofía, de un doctorado en filosofía, ese tipo de cosas hacen mella, ¿no? En el 2019 arranqué un proyecto que, si bien había empezado ya desde el 2012, un proyecto de filosofía y videojuegos en un blog que hoy en día ni siquiera lo nombro, pero ahí está en Blogspot, por allá sí aparece, filosofía y videojuegos.blogspot, todavía aparece.
En el 2019 arranqué con el proyecto de filosofía y videojuegos, básicamente en redes sociales. Justo me vino de maravilla la pandemia porque pues aprendí a editar videos y todo ese tipo de cosas. Entonces armé un canal de YouTube, poco a poco fuimos creciendo e hemos ido haciendo una serie de cosas. Así que hoy quiero compartirles una idea, una tesis, un pensamiento que es el siguiente. Jugar es una forma de pensar. Pero esta tesis implica dos requisitos. Si el juego cumple dos condiciones. Uno, primero, si el juego se entiende en el horizonte de una filosofía de la experiencia. Una cosa es hablar de juegos, una cosa es entender el juego como objeto de consumo, como producción cultural, pero otra es jugarlo. Cuando nosotros jugamos, se dinamizan ciertos sentidos, ciertas prácticas, ciertas dinámicas que nosotros en tercera persona quizás no vemos. Y segundo, es justamente esta experiencia de juego dinamiza sentidos del mundo. Hay experiencias que tienen sentido en el mundo de los videojuegos y no fuera del mundo de los videojuegos. Curiosamente, hay experiencias que salen del mundo de los videojuegos y queremos nosotros empezar a leer fuera del mundo de los videojuegos, como por ejemplo los puntos de guardado. Uno más o menos ha aprendido de los videojuegos a hacer en su vida backups, checkpoints, ¿sí? Como de, vamos acá y si me equivoco, listo, vuelvo a arrancar de acá. A veces pasa no solamente en el trabajo, en la educación, a veces hasta en las relaciones familiares, ¿sí? Hasta en las relaciones de pareja, de, oye, mira, hagamos un experimento y si no, sí, acá hay un checkpoint, ¿no? Es una idea que sale de los videojuegos, claramente. Entonces, quiero abordar muy rápidamente estos 4 puntos, ¿sí? Bueno, repito, el cuarto, yo soy telonero del profesor Elías, entonces el cuarto es el del profesor Elías, ¿no? ¿Juegan los filósofos? ¿Podemos hablar de juego en filosofía? 2, ¿cómo articular la filosofía con los videojuegos? 3, pensando con videojuegos, una nueva forma de hacer filosofía, una nueva forma de pensar. Y finalmente, nuestros compromisos éticos que se juegan en la experiencia de jugar filosofía. De jugar videojuegos, perdón. Bien, rápidamente una ilustración clara, ¿sí? ¿Hay filósofos en videojuegos? Sí, hay filósofos en videojuegos. En el juego de Assassin's Creed Odyssey, que salió en el 2018, aparecen estos filósofos, aparecen más, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, aparece Pitágoras, aparece incluso, sí, está Demócrito y Sócrates. Sócrates tiene todo un hilo de misiones en el juego que es muy divertido y es entretenido y Sócrates resulta tan interesante como irritante, tal como aparecen los diálogos de Platón, ¿no? Que hace preguntas y uno al final, bueno, Sócrates, ¿y cuál es la respuesta? No, no sé y se va. Sí, eso lo ha captado bien el videojuego. En particular, los juegos, una de las misiones de los juegos de Assassin's Creed la vamos a estar jugando el próximo miércoles y el próximo jueves, perdón, que es el Día Mundial de la Filosofía. Entonces lo vamos a celebrar acá pues en el contexto de la Facultad de Filosofía. Si están interesados, pásense por la tarde, estaremos jugando esa misión en particular para mirar cómo es jugar una misión con filosofía. Bien, ¿juegan los filósofos? Básicamente podríamos traer 3 grandes ejemplos de que sí, hay filósofos que piensan en términos de juego. Arriba a la izquierda está el famoso texto de Leibniz, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Leibniz va a utilizar un juego que para nosotros en este momento es bastante popular y nos puede gustar o no, pero en la época Leibniz era bastante de bastante alcurnia, el billar. El billar, ¿sí? Claro, el billar hoy en día se encuentra en muchas partes, afortunadamente y gracias a los cielos, ¿sí? Antiguamente solo aparecía en las grandes cortes. Y justamente Leibniz va a utilizar los ejemplos de billar para dinamizar sus teorías sobre la monadología, sobre la armonía preestablecida, sobre una cantidad de premisas metafísicas y matemáticas, y ahí está. O sea, claramente Leibniz no es solamente una persona que conoce el billar, ha jugado billar. ¿Sí? Arriba a la derecha tenemos un diálogo muy bello, que es un diálogo que se llama El juego de la bola, de Nicolás de Cusa, un filósofo del Renacimiento, final de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, donde él se planea él se pregunta, ¿cómo puedo explicar mi sistema filosófico-teológico con un juego? Y se inventa una especie de golosa, donde él tiene que lanzar una bola y dependiendo de en qué espacio caiga la bola, ¿sí? Se va dinamizando la experiencia de juego. Y él considera que en esa práctica de juego no solamente jugamos, sino aprendemos, y no solamente aprendemos filosofía, sino nos elevamos espiritualmente teología. Es un texto muy bello, no es muy largo, es de un filósofo del Renacimiento, tampoco es que el estilo sea lo más interesante, sobre todo por las traducciones, pues porque él escribía en latín, pero ahí está, si algún día tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, no es muy largo y es muy entretenido. Y está quizás uno de los que más me interesa, además porque fue el tema de la clase de hoy, Francisco,
¿sí? Estamos viendo precisamente en filosofía medieval la figura de Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino se pregunta en la Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 168, si la modestia en cuanto a, ¿sí? La modestia en cuanto a que se ocupa de los movimientos externos del cuerpo. Y acá se pregunta Tomás de Aquino dos cosas. ¿Puede haber pecado en el exceso de juego? Iba a decir que sí, jugar mucho puede llegar a ser pecaminoso, pero se hace la pregunta inversa. ¿Y puede haber pecado por defecto del juego? Y Tomás de Aquino va a decir, sí, también. Porque es que las virtudes, recordemos la tradición aristotélica, son de extremos, ¿sí? Todo extremo es malo, ¿sí? El que no juega, así como el que lo toma todo a juego. La verdadera virtud está en saber jugar. Los antiguos y los medievales hablaban de una virtud que hoy en día se ha perdido, digamos, como denominación, que es la virtud del juego, saber cuándo jugar y cuándo no jugar, la eutrapelia. Así se llama, es un nombre rarísimo, ¿sí? Suena a nombre de aromática, pero bueno, eutrapelia, esa es la virtud del juego, saber cuándo jugar y cuándo dejar de jugar. Más recientemente hay otros filósofos que han tomado el juego como objeto específico de su investigación. Ahí a la izquierda tenemos Eugen Fink, un discípulo de Heidegger, gran fenomenólogo, tiene un texto que se llama Play as Symbol of the World, o sea, el juego como símbolo del mundo, y él básicamente va a leer unas tesis muy profundamente existenciales en términos del juego. En la mitad tenemos a un teólogo católico, filósofo también, de finales del siglo XX, Joseph Pieper, alemán, y él va a hablar tiene un texto muy bello, se lo recomiendo. Son unas conferencias que él dictó que se llama El ocio y la vida intelectual. Y finalmente las clásicas referencias de Gadamer en Verdad y Método. Bueno, hay unas referencias, no las vamos a leer, simple y llanamente ahí como están señaladas, subrayadas y demás, porque me interesa dinamizar un poco esto. En el canal de YouTube que les estaba mostrando de filosofía y videojuego, tengo particularmente 2 videos que explican estos conceptos de juego, en particular de Gadamer. Tengo una explicación del concepto de juego de Gadamer a partir de Grand Theft Auto 5, entonces donde dinamizamos un poco ese ejercicio, y finalmente pues el concepto de juego en Gadamer, donde pues nuestro querido filósofo alemán Gadamer está ahí hablando con Mario en modo constructor, ¿sí? Precisamente entendiendo un poco eso. Bien, vamos a tratar de articular la filosofía con los videojuegos. ¿Cómo es que podemos hacerlo de una manera, digamos, algo más esquemática? Tenemos una especie de receta, si se quiere. Y la receta que formulo acá es muy sencilla, simple y llanamente para tener una idea, es la siguiente. Tenemos un esquema donde la tarea central es pensar. Repetimos nuestra tesis. Jugar es una forma de pensar. Así que vamos a poner el acto de jugar en el centro, de pensar en el centro, entendiéndolo como la contrapartida de jugar. De esta manera, el pensar está relacionado a un concepto. Podemos relacionar este concepto con un videojuego. Podemos, por parte del concepto, mirar la tradición de ese concepto, y por parte del juego mirar cómo es la jugabilidad de ese juego, cómo son esas dinámicas. Hagamos rápidamente un ejemplo. Voy a pensar uno de mis problemas metafísicos favoritos, la existencia del mal. ¿Cómo es que hay mal en el mundo si Dios es bueno, ¿no? Lo vuelvo y juega Francisco, lo veíamos hoy en clase de filosofía medieval, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Esa pregunta ocupó a teólogos, ¿sí? Católicos y no católicos, herejes y no herejes, ¿sí? Muchos escribieron un montón de textos. Y hay juegos que trabajan específicamente ese problema. Ejemplo, Diablo 2. Diablo 2 acaba de salir Diablo 4. O sea, Diablo 2 es del 2001. ¿Sí? Diablo 3 es como el 2010, 2012. Diablo 4 acaba de salir hace un par de meses. Y es toda una saga en la que básicamente no hay Dios y el mundo está al amparo de demonios. Bueno, y unos cuantos ángeles que tratan de hacer cosas buenas, pero al final no les salen tan bien. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con Dios? ¿Sí? Mientras que estas preguntas de una u otra forma en el ámbito de la filosofía ya están resueltas. No, es que después de Nietzsche hablar de Dios no tiene sentido porque Dios ha muerto, ¿sí? Y después del ateísmo de Camus, y hay que imaginarse a Sísifo dichoso y de Sartre, y como que estas preguntas ya están resueltas, y los videojuegos dicen, espérate, esto puede ser interesante, vamos a reflexionar ahí, ya no solamente desde la tradición del concepto, Platón, Boecio, Tomás de Aquino, sí, eso está a la base, sino que la experiencia de juego nos muestra algo diferente. Y tenemos un video que me gusta mucho, no tiene muchas visitas en el canal, aun cuando la captura creo que ya ha subido a 200, gracias. Entonces, lo que aprendí de ontología jugando Diablo. Es un texto, es un pequeño video que dura 15 minutos, es un video ensayo en el que yo básicamente lo que hago es, a partir de los problemas de la filosofía clásica en torno a la existencia del mal, juego el juego.
y voy diciendo, mira, acá pasa esto, esto enriquece el concepto, pero este concepto enriquece la experiencia de juego y hago del acto de pensar un complemento idóneo del acto de jugar. ¿Sí? Y es como justamente un poco lo que hacemos acá. Rápidamente, otro ejemplo más, porque este es bastante querido, ¿sí? Tema de la inmortalidad. Vuelve y juega en filosofía, no nos volvemos a preguntar por eso. Los que se les preguntan quizás sean nuestros queridísimos hermanos autistas, ¿sí? Y pues algunos otros, sí, pero en términos generales la inmortalidad es un problema de, pues, o sea, está bien, sí, la historia de la filosofía habla un montón de la inmortalidad y hoy en día, pues mira, con que llegue a diciembre sin deuda, yo feliz, o sea, tampoco me pongas a pensar hasta allá, pero oye, han sido problemas de la tradición, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Malebranche, Spinoza, todos escribieron sobre el tema de la inmortalidad del alma. Hoy en día estas discusiones han dejado el ámbito de la filosofía y empiezan a aparecer en otros lados, porque son preguntas filosóficas y las preguntas filosóficas hay que responderlas de una manera o de otra. En este caso se abordan desde videojuegos. ¿Cuál videojuego? Castlevania. Castlevania, la famosa, acaba de salir Castlevania Nocturne en Netflix, si no la han visto se la recomiendo, ¿sí? Es la historia básicamente de Drácula, pero ambientada en una historia de videojuegos. Entonces, igual, bajo el concepto de la inmortalidad, miramos la filosofía de Omar, filosofía de la compensación, toda esa tradición de la filosofía que ha pensado el tema de la inmortalidad, y desde la perspectiva de Castlevania, buscamos o ponemos un ejemplo de la búsqueda de sentido de la vida y la muerte. A partir de ello, tuve la oportunidad de escribir un libro. Está en Kindle. Esta fue la versión de Amazon que me envió pues Amazon para que mirara las erratas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? No es la versión final. La versión final tiene unos dibujos de unos castillitos adentro y tal, y está paginada. En fin, esta, repito, es una versión de ratas. Pero, oye, tuve la oportunidad de escribir este libro que se llama justamente La filosofía de Castlevania. No es ninguna publicidad, pero si lo quieren comprar está en Kindle y si no, pues nada, me escriben y se los mando. No pasa absolutamente nada. Y fue un ejercicio justamente de libertad creativa y académica. ¿Cómo puedo pensar con videojuegos? Quiero que le echen una mirada, por favor, Rod. Bien, entonces, esto es un ejercicio que no solamente, o sea, pese a lo raro, no somos solamente nosotros. Hay gente hablando de esto, muchos, y aún así pocos. Quiero poner varios ejemplos. Primero, un libro que salió en Alemania en el año 2018 que se llama Philosophie des Computerspiels, o sea, filosofía de los juegos de computador, de los videojuegos, que básicamente habla de teoría, praxis y estética. Está dirigido por Daniel Feige, que es un filósofo que se va por la línea estética y entonces él hace como una especie de glosario junto con otras personas a propósito de estos tres niveles de los videojuegos. Tenemos el texto de Pasado Interactivo, que es un texto del profesor Alberto Venegas Ramos sobre memoria e historia en el videojuego y muestra cómo hay videojuegos que logran conservar memoria histórica en su contenido. ¿Sí? Juegos como por ejemplo Call of Duty World War II, donde la parte final tiene claramente, no solamente es una reconstrucción de los campos de concentración, sino que tiene documentación histórica, es decir, videos y fotos que se han rescatado y aparecen como archivo dentro del juego. ¿Sí? Y pues por poner otros. El mismo autor ha escrito otro libro que me gusta mucho, es el de Protestas Interactivas, el videojuego como medio de reivindicación política y social, porque el videojuego se ha abierto también como un escenario de protesta, ¿sí? Hay varios ejemplos. Hoy en clase hablábamos de Tombo Survivor, un videojuego que se creó acá en Colombia justamente a partir de todo el episodio de violencia policial que se dio durante la pandemia, ¿sí? Y pues una de las respuestas fue Magroplay, los diseñadores, el diseñador realmente es solo uno, dijo, tengo que hacer algo, pero en medio de pandemia no puedo salir a protestar, así que voy a hacer un videojuego en el que soy un tombo, ¿sí? Pegándole a la gente. Él lo define de entrada, Tombo no es policía, Tombo es policía malo, ¿sí? O sea, como para... Pero, a ver, en un contexto de brutalidad policial como el que nosotros vivimos, era claro, ¿no? Y en la medida en que el Tombo va pegando y va ganando, no sé si esto se puede decir online, hijo de puta points, ¿sí? Pues son los puntos que uno acumula en el juego, se va adquiriendo más armas y se va volviendo más cerdo, o sea, fisionómicamente. Es un juego que es una crítica profunda, ¿sí? Y entonces, mientras que nosotros podemos pensar, bueno, cómo resistir, cómo discutir y demás, los videojuegos nos empiezan a abrir escenarios. El que está acá en esta portada es un videojuego que se llama 1979 Revolution Black Friday Edition. Está inspirada en la revolución iraní del Viernes Negro de 1979. Es un juego hecho por un iraní que fue, pues obviamente cuestiona la revolución iraní ocurrida en el 79 y pues obviamente fue prohibido en Irán. Pues
porque cuestiona todo el régimen de los ayatolás, toda la situación allá en Irán. Y está el siempre famoso y nunca bien ponderado el juego de videojuegos como acto ético performativo, que es la tesis doctoral del profesor Elías Rey, sobre la cual él pues ahorita nos va a hablar y pues no la podíamos dejar. Entonces, ¿a qué voy? Pensar con videojuegos no es nuevo, pero sin embargo suena todavía raro, ¿sí? Y uno dice, bueno, no, pues ya un filósofo, sí, pero no se trata solo de filosofía, podemos pensar nuestra realidad, la política, la policía, la administración, la gestión, una cantidad de la comunicación, claramente, a través de los juegos. Y pues esto es como un poco la invitación. Quiero leer rápidamente estas 4 presentaciones de los libros. Dice el profesor Joaquín Antonio Seabra Fraile en su libro Bosquejo, una metafísica del videojuego, dice lo siguiente: se puede hablar entonces de una mundaneidad virtual en el sentido heideggeriano de mundaneidad, lo que sin duda haría remover los huesos de tan venerable amigo de los senderos en el bosque en su tumba. Pero ¿a qué viene esta irrupción del babarismo? Se pregunta el lector. A lo siguiente, y nos va a hablar cómo la mundaneidad virtual, o sea, el concepto de mundo virtual, él lo está explicando desde referentes filosóficos durísimos, Heidegger y Wittgenstein, ¿sí? Tengo un doctorado en filosofía y a veces me gustaría entender también a estos señores, ¿no? Entonces uno dice como, o sea, son referentes profundos, no es simple y llanamente, no, es un mundo virtual porque hay sentidos. Vamos un poco más allá. Hay libros que lo hacen. Hay libros precisamente como el texto que les mostraba, el de Philosophie des Computerspiels, que dice, pues ahí está la cita, pero la traducción nos dice, como tales, los videojuegos no poseen preguntas filosóficas, pero es posible abordar los videojuegos desde las diversas partes de la filosofía, estética, teoría en acción, epistemología, ontología. Podemos pensar los juegos. O sea, podemos sacar el ámbito del pensar, digamos, no dejarlo únicamente cerrado en un aspecto, sino ampliarlo. Y eso pues es una ganancia, ¿no? En este texto editado por Richard Sagan, hay un texto que se llama The Philosophy of Computer Games. Hay un pequeño texto donde dice, hay 2 razones principales para hacer una filosofía de los videojuegos. La primera, que existe una necesidad de examinar y clarificar críticamente los conceptos básicos que suele presentar este tipo de investigación. Sí, críticamente. Es que son videojuegos, es que esos son para niños. Y es que es videojuegos, eso es pérdida de tiempo. ¿Tú eres de los que juegas videojuegos y haces streaming? ¿Sí? ¿Eres un gamer? ñoño, loser, ¿sí? Este tipo de cosas, sí, se pueden caracterizar mucho. Y él dice, mira, lo primero es necesitamos hacer una revisión crítica de estos conceptos, ¿sí? Porque hacen parte de nuestro mundo, cada vez más. Pongo un paréntesis, yo ya llevo como en docencia universitaria más de 16 años, y este año, precisamente acá en la Minuto de Dios, es el primer año en el que tengo un estudiante que se dedica laboral y profesionalmente a los eSports. El tipo trabaja con una con una escuadra de Valorant, y pues le pregunto, bueno, ¿y cómo es eso? Me dijo, no, profe, pues yo trabajo medio tiempo, todos los días tengo que jugar 4 horas Valorant. Pero no en plan de, voy a jugar, no, es crear estrategia, trabajar en equipo. O sea, el ámbito de los eSports, de la dinámica de los videojuegos, empieza a atravesarnos también nuestros escenarios universitarios, y vale la pena prestarle atención. Una lectura crítica de ello nos enriquece mucho. Bueno, y la segunda, como ya lo hemos mencionado, los videojuegos presentan un contexto en el que podemos dinamizar muchas de las preguntas de la tradición filosófica. Este texto que me parece es bastante divulgativo y me gusta mucho, se llama 10 Things Video Games Can Teach Us, o sea, 10 cosas que los videojuegos pueden enseñarnos, y nos dice, mira, el propósito de este libro es usar los videojuegos para explicarle la filosofía y luego para mejorar la vida. Porque si la filosofía quiere algo, es que a través de lo que pensamos seamos mejores, lo que eso signifique. Y si hemos dicho que pensar y jugar podemos leerlo como 2 caras de la misma moneda, ¿por qué no hacer de los juegos un camino de ese mismo propósito? ¿Sí? Ahí básicamente el libro nos lo muestra, es un libro interesante. Quiero concluir acá muy puntualmente con 2 cosas, porque quiero mostrar que toda esta carreta tiene sentido jugando un par de niveles de Mario, ¿listo? Entonces, de los cuales les voy a pedir ahorita el favor a ustedes. Repito mi tesis, jugar es pensar si el juego cumple con 2. Si se entiende en el ámbito una filosofía de la experiencia, es decir, si no estamos sacando el videojuego de sus contextos y decir, no, es que esto es puro entretenimiento, no, pero es que eso eres tú porque es que tu papá tenía, no, sino hace parte de nuestra experiencia, nuestra forma y nuestro sentido del mundo. Y 2, si mediante este juego, pues nosotros logramos entender, eso significa inteligibilidad, entender un sentido del mundo, ¿sí? Y hay videojuegos que dinamizan eso. Así que pues los videojuegos nos invitan a pensar el amplio horizonte de la experiencia humana. Y bueno, ahí tenemos a Mario en su super versión poderosa de Flor Azul. Bueno,
no tanto, tiene la bola de fuego azul y demás, ¿no? Este es el logo del canal de Filosofía y Videojuegos, al cual pues les invito a que nos sigan ahí. Estamos en Instagram, estamos en Twitch. Ya estoy un poco, no digo viejo, porque dice Epicuro, uno no está nunca viejo para ser feliz, ¿sí? Pero obviamente es un canal que todavía apenas estoy conociendo. Tengo más contenido en YouTube, pero bueno, de tanto en tanto vamos ahí produciendo, ¿no? Entonces, para cerrar, quiero conectar la consola que he traído y les voy a pedir el favor a un par de personas que me ayuden a jugar acá los primeros niveles de los viejos Super Marios. ¿Algún voluntario? ¿Sí? ¿Listo? 2, 3, perfecto. Listo, creo que no tiene sonido, pero bueno, no pasa nada. ¿Sí tiene sonido? Ahora sí. Listo, vamos con el clásico Mario Bros 1, Mario Bros 1, el viejo. Vamos acá a darle el agradecimiento a Cristian, que nos ha permitido que todo esto sea posible. Entonces, Cristian, dale ahí con botón A, corres con B, saltas con A, como en el Mario viejo. ¿Listo? Entonces, ahí tienes que darle Start, que es este más de acá. Listo. Dale ahí Start. Con A. Pruébalo ahí, exacto. No, mejor dicho, Cristian es un gamer consumado. Por favor, bravo. Bien, mientras Cristian, ayúdame con este siguiente mundo. Bueno, rotémoslo y ahorita volvemos. Alguien que me ayude con el 1-2. Quiero que miremos rápidamente la estructura de la pantalla y la información que nos da y qué podemos pensar ahí. Uno, bueno, tenemos a Mario, ¿no? Tratando de sobrevivir a un ataque de malvados Goombas, ¿sí? Una serie de interrogaciones, una serie de canciones, una serie de barreras, una serie de ladrillos, ¿sí? Hongos que están dando vueltas por ahí. El juego no nos cuenta mucho de la historia. ¿Quiénes son esos ladrillos? ¿Quiénes son esos Goombas? ¿Por qué están ahí? Si nosotros miramos el manual del primer Nintendo, el manual del primer juego, resulta que cada uno de esos ladrillos a los cuales les está sacando hasta la última moneda eran habitantes del reino champiñón que fueron transformados en muros cuando llegó Bowser. O sea, lo que acabas de hacer es matar a alguien. Claro, obviamente esos contenidos a uno no se los dicen. Y el juego es simple y llanamente por ponerle un poquito de lore, o sea, por ponerle un poquito de historia, ¿sí? Si nosotros miramos, tenemos unas mecánicas claras. Un tiempo en contra, una cantidad de monedas que podemos conseguir, la indicación del mundo y algo que poco a poco va desapareciendo en los videojuegos y son los puntajes. Gracias por tu participación. Síguelo intentando. Rápidamente, repito, quiero que miremos esto para pasar a otro escenario, de otro juego de Mario Bros 3 y mirar un par de cositas. Cuando nosotros miramos, Mario Bros 1 tiene una comprensión del mundo muy específica. Si nosotros avanzamos, no podemos retroceder. El tiempo siempre está en contra. Oye, eso se siente bastante millennial, ¿no? O sea, es decir, de una u otra forma, y entre más monedas consigues, más vidas tienes. Sí, eso es liberalismo clásico. O sea, ¿a qué me refiero? Las ideas que aparecen en los videojuegos son inteligibles por nosotros, las podemos entender, ¿sí? Eso de si consigues 100 monedas pierdes una vida, no lo entenderíamos. ¿Por qué? O sea, si me hago entender, hay ciertas dinámicas que aparecen en los videojuegos que nosotros podemos jugar de manera ingenua y no pasa nada, la pasamos bien si nos mantenemos en el mundo de juego.
Pero oye, el ejercicio reflexivo nos ayuda a volver sobre el juego en otros términos, en otros términos, en otros términos. Quiero que comparemos este con Super Mario Bros. 3. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con Super Mario Bros. 3? Habías levantado la mano, ya te la doy. Listo, veamos Super Mario Bros. 3, tiene un cambio de dinámicas, el escenario arranca como si fuera un teatro, se abren unas cortinas, ¿sí? Está el piso como ajedrezado, dale el botón Start, que es el que aparece ahí como más. Perfecto. Listo, muévete a la derecha y sube. Y ahí ponle A. El otro A. Ay, no. Vemos acá un cambio, justamente es la misma tecnología, Mario Bros 3 sale para la misma consola de Nintendo, pero ahora sí hay reversibilidad en el espacio. Y eso son mecánicas que poco a poco nos van hablando del mundo del juego y que también nos hablan de nuestra comprensión del mundo del juego, incluso en nuestro propio mundo. ¿Quién más nos ayuda? Creo que por allá atrás alguien quería. Muchísimas gracias por tu participación. Deberíamos hacer una tarde de videojuegos auspiciada por la facultad. Miren, sí, ok, no sé. Otra vez. Está desconcentrada nuestra compañera. Quiero mostrar un par de juegos más de Mario, precisamente de la historia de Mario, ¿sí? Para terminar un poco con la... necesito... El que quiero mostrar ahora es el de Super Nintendo, perdón, de Super Nintendo, acá. Donde pues ahí vamos a tener el famosísimo Super Mario World, que fue un juego donde, pues no es la primera vez que aparece Yoshi, pero es donde se institucionaliza la figura de Yoshi, ¿sí? Que es como nuestro amigo. Y la mayoría de los videojuegos antes, si bien era de un personaje de un momento a otro, Yoshi empieza a volverse como un compañero del juego, que a veces uno utiliza de manera vil y miserable y lo deja caer en los precipicios, y sobre eso no han faltado los memes en internet, pero precisamente sobre ello es lo que me interesa pues mostrar. Hay ciertos conceptos que empezamos a... Podemos abrir acá que ya tenemos una partida cargada y la tenemos ahí como con Yoshi y demás. ¿Quién me ayuda con este? Hemos dicho, teníamos la mano levantada por acá. Ya. Dale ahí con A. Este es un juego de Super Nintendo. En Super Nintendo ya no solamente teníamos dos botones A y B, sino teníamos también el J y Z. Entonces ahí hay que usar... Y vean que es interesante cómo el mundo del juego no te dice cómo jugar, no te dice cómo saltar ni nada, sino que te deja a ti explorar. Hay un videojuego que trata de ser la burla justamente de todo lo que uno aprende en los videojuegos, que se llama I Wanna Be the Guy, yo quiero ser el chico, ¿sí? Donde básicamente todo lo que has aprendido en los videojuegos muestra que está mal. El juego no arranca de izquierda a derecha, arranca de izquierda a derecha, derecha a izquierda, perdón. Compárteselo a tu compañera, por favor. Ella. Aun cuando tú traías Yoshi, la dejaste sin nada. Vamos a ponerlo rápidamente. Para...
Esta mecánica no aparecía en el Mario, en los Marios, bueno, en Mario Bros 3, sí, y es cuando el mundo se va moviendo, que son mundos horribles, porque pues básicamente, mientras que habíamos ganado la reversibilidad del mundo, ahora tenemos la progresión del espacio, ya no podemos retroceder, ¿sí? Y repito, si bien son formas de experiencia de juego, pues nos confrontan en la manera de cómo entendemos eso. Ligera ansiedad. Bien, para terminar quiero mostrarles el último videojuego de Mario que salió el 20 de octubre, que es Mario Bros. Wonder. Quiero que pensemos un poco cómo ha cambiado el juego, cómo han cambiado las dinámicas, ¿sí? Y pues de una u otra forma, qué es lo que se juega en estos cambios a lo largo de prácticamente casi 35, 38 años. A ver, denme un segundito. Tenemos experiencias ahí diferentes, entonces ahí podemos, vamos a ponerlo acá en modo de un jugador. Y bueno, no sé quién me ayuda con este, creo que por acá había una mano levantada. Entonces escoge un jugador, lo presionas con A y ahí arrancamos. Pongámosle atención nuevamente a la pantalla de juego, a lo que se muestra en el juego y miremos exactamente qué es lo que ha cambiado. Creo que ahí le das con, sí, seleccionas con A. Listo, dale. Y ahí puedes, no sé, si quieres ingresa a ese mundo, alguno de los que hay. Dificultad una estrella, o sea, no muy difícil. Si quieres ahí entras con A, creo que sí. Vemos que una de las cosas que ha cambiado es el tiempo. Ya no hay tiempo, la mecánica del tiempo genera una cierta rejugabilidad en los juegos de corre, además porque esa experiencia que tú arrancas y estás 400, 399, 300, no te digo nada, pero el cronómetro hacia abajo, 395, 394, pues no corre. Ya actualmente tenemos las dinámicas de juego, no es necesario, ¿sí?, que nos presionen y además, oye, nuestra generación actual tiene otra comprensión del tiempo, no sentimos el tiempo como lo sentimos quienes crecimos en los 80s, 90s, el tiempo en contra. Ahora hay la simultaneidad, la sincronía, nos presentan otros conceptos de tiempo y ese tipo de conceptos se traducen acá. Obviamente, si yo juego y no lo veo, pues no lo veo. Pero oye, cuando tenemos una ayuda de un ejercicio filosófico que nos lo muestra, la experiencia reflexiva, repito, alimenta la experiencia de juego y la experiencia de juego alimenta la experiencia reflexiva. Por eso el proyecto con el que yo he trabajado todo este tiempo y con el que estamos trabajando actualmente con el profesor Elías Rey es filosofía y videojuegos. No es filosofía de los videojuegos, no nos interesa eso, es filosofía y videojuegos. Y allá llegó nuestra querida Mario. Oh, no. Bien, vamos a terminar ahí porque todavía nos queda la última parte que quiero darle la palabra al profesor Elías. Les agradezco muchísimo a ustedes por su participación en este espacio, por la atenta escucha de mis palabras y a quienes participaron, los pulgares. Muchas gracias por su contribución. Bueno, muchísimas gracias al profesor Manuel porque en esencia da un buen contexto de la importancia de los videojuegos y su relación con la filosofía. De mi parte, quiero, digamos, ofrecerles a ustedes una experiencia, digamos, también académica, vital también de videojuegos,
Y bueno, aunque con un tipo de videojuego muy diferente y con una perspectiva tremendamente diferente, como lo van a ver ustedes, y en el caso mío son los videojuegos violentos. Los videojuegos violentos de mundo abierto, de esos que son muy polémicos. A mí generalmente me ha llamado mucho la atención y de hecho, como el profesor Manuel lo presentó, la violencia en los videojuegos ha sido, digamos, los videojuegos han sido una experiencia vital también en mi vida, de los que yo le he dedicado también horas y horas, y se me volvió también pretexto luego con el tiempo de estudio y de consagrarme en gran medida a estudiarlos desde un punto de vista riguroso, académico, y desde en lo que me he formado, en la filosofía. Hacer ver los videojuegos de una manera un poquito diferente, como comúnmente se entienden, a veces como pérdida de tiempo, como ocio mal invertido, en otras palabras, como cosas infantiles, siempre se ve el videojuego de esa manera. Eso, pues, en últimas me ha generado a mí como la incógnita, oiga, ¿será que realmente es eso? Pero en especial me ha llamado la atención un tipo de videojuego, es el videojuego violento, por todo lo que se dice de él, que es un asunto que maltrata la mente del quien juega, que genera, bueno, es el peor escenario, que vuelve a las personas que lo juegan, se vuelven como los zombies que aparecen en el videojuego. Eso me gustaría que, para sensibilizar un poco el asunto, asistir a este video y bueno, ustedes van a ver si en realidad esa cosa es así o no y si se generan las preguntas que precisamente quiero desarrollar en esta presentación. Siempre ha sido un largo debate y cada vez existen más restricciones. Aquí te presento el top 10 de los juegos más violentos de la historia. Número 10. Doom. Es un videojuego de disparos en primera persona creado por la compañía ID Software en 1993. El juego consiste en comandar un Marine que se encontraba de misión rutinaria en una estación en Phobos, una de las lunas de Marte, cuando de repente se produjo un fallo en un experimento de teleportación que se llevaba a cabo allí. Producto de esto se abren las puertas al infierno, dejando libres a un sinfín de demonios, espíritus malignos y zombies. Hoy en día Doom puede parecer un juego de niños para los adolescentes acostumbrados a las más recientes producciones. Sin embargo, allá por los años 90, Doom supo abrirnos los ojos. Ya de por sí se trataba de uno de los primeros juegos de acción en primera persona dentro de la historia de los videojuegos. Marcaron un camino dentro del género y por eso se merecen un puesto en este top 10. Número 9. Phantasmagoria. Es un videojuego de terror del año 1995, escrito y diseñado por Roberta Williams. Se trata de Adrienne, una escritora de novelas baratas que se acaba de mudar junto a su marido a una enorme mansión, pero esta perteneció a un famoso mago del siglo XIX, donde se hacía magia negra. Lo que ellos no saben sobre este mago llamado Soltán es que en uno de sus hechizos conjuró a un terrible demonio que le poseyó, obligándole a asesinar a todas sus esposas. Algo particular de este juego es que son actores reales. Fue duramente criticado el nivel de violencia y gore del videojuego, que incluye una escena de violación, algo que se vio como un intento de Roberta Williams por escapar su imagen de creadora de historias únicamente para niños. En el Reino Unido llegó a comercializarse una versión censurada respecto al original y en Australia fue completamente prohibido. Sin duda, un juego bastante fuerte. Número 8. God of War, o Dios de la Guerra, es un videojuego de acción-aventura desarrollado por SC Santa Mónica Studio y distribuido por Sony en el 2005 para PlayStation 2. El juego narra las aventuras de Kratos, un general espartano al servicio de los dioses de la mitología griega. Habiendo tantos juegos de acción en tercera persona ultraviolentos, lo que lo coloca en este top 10 es la inmediatez de la violencia. Nada de armas de fuego ni de rayos láser. Kratos usa sus manos, su fuerza bruta y sus dagas características para sembrar el caos. Número 7. Mad World es un videojuego para Wii desarrollado por Platinum Games y publicado por Sega. Este juego se sitúa en la apocalíptica ciudad de Barrigan City, la cual se encuentra bajo el control de unos terroristas y ha sido aislada del resto del mundo civilizado como si se tratase de una película de John Carpenter. Los ciudadanos atrapados en Barrigan City han sido introducidos incondicionalmente en un reality show y para sobrevivir tienen que participar en él. Aunque la
recepción de este juego ha sido excelente, con un promedio de 9 sobre 10, fue muy censurado por el nivel de violencia. Saga anunció que el juego no será lanzado en Alemania. Tampoco estuvo presente en el Tokyo Game Show de 2008, aunque representantes de Nintendo han apoyado el desarrollo del juego y han reiterado que Wii es una consola para todos y que no les molesta que el contenido de sus juegos sea tan violento. Número 6. Soldier of Fortune, Raven Software 2000. Quizás no muchos recuerden en la actualidad a Soldier of Fortune, en especial gracias a la enorme cantidad de juegos de acción en primera persona que han salido al mercado desde aquel entonces, porque en esencia se trataba de eso, de un juego de acción en primera persona sobrio, con una jugabilidad clásica y varias escenas de acción, pero lo que sí se destacaba era un enorme sistema de daño localizado que permitía apuntar a distintas partes del cuerpo de nuestros enemigos, generando un efecto repleto de gore. Número 5. Carmageddon es un videojuego de coches creado en 1997. Seguramente los más grandes recordarán aquellos informes que aparecieron en todos los noticieros de la década del 90 y que se horrorizaban ante un videojuego que permitía asesinar a cientos de personas a bordo de un vehículo. No solo eso, sino que se bonificaba a quienes lo hacían. Todo esto modelado a través de unos gráficos muy buenos para la época, que transmitían a la perfección una sensación de caos pocas veces vista. Número 4. Dead Space fue un juego lanzado en octubre del 2008 para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La historia se desarrolla en el interior de la extractora espacial USG Ishimura. La tripulación ha sido masacrada por necromorfos. Estos son monstruos creados por un virus alienígena. El protagonista, Isaac Clarke, tiene que enfrentarse a los necromorfos en solitario. La acción se desarrolla como un shooter en tercera persona, con un control con claras influencias de Resident Evil 4. La ambientación también recuerda intensamente a la película de Alien. A través de un sistema de pelea donde cada golpe y cada disparo puede ser direccionado hacia un sector del cuerpo de nuestros enemigos, resulta posible ejecutar todo tipo de desmembramientos, sangre por doquier, amputaciones y mucho terror en un juego brillante en todos sus aspectos. Número 3. Manhunt es un videojuego de sigilo y terror psicológico desarrollado por Rockstar Games para PC y las consolas Xbox y PlayStation 2. Apareció en el mercado en el 2003. Al poco tiempo de ser estrenado, se convirtió en uno de los videojuegos más polémicos que han existido, debido principalmente a su extrema violencia. Era posible realizar ejecuciones contra nuestros enemigos de un modo brutal como poco y con elementos simples como bolsas de plástico, bates y cuchillos. Violencia extrema para un videojuego que, más allá de eso, tenía virtudes de sobra para entretener. Número 2. Postal es un controvertido videojuego de disparos en tercera persona para PC desarrollado por Running with Scissors. Esto fue en 1997. En el 2003 se creó su secuela, Postal 2. Recientemente hubo un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos por la violencia que presenta este juego. Se trata de un personaje que enloquece cuando el banco le entabla un juicio hipotecario. Se le puede disparar a todo lo que se mueve en el escenario. Se puede abusar y matar gatos, asesinar personas que se adelantan en una fila en el banco, orinar sobre los cadáveres de sus víctimas. Todo eso y mucho más está permitido. En una acción que probablemente a alguien le pareció inteligente, también puedes asesinar a personas que están protestando contra los videojuegos violentos. Número 1. Mortal Kombat, Midway Games 1992. Cuando todos estaban obnubilados con las bondades de Super Mario y compañía, apareció Midway con un juego de peleas que marcaría un antes y un después en el género. En primer lugar, por utilizar un aspecto realista, alejado del estilo animado de otros productos como Street Fighter. En segundo lugar, por ofrecer una jugabilidad estilizada y repleta de variantes. Y por último, por mostrar escenas de violencia extrema, en especial a través de los fatalities. Esta
Estas eran ejecuciones pérfidas que podrían ser realizadas contra nuestros enemigos una vez derrotados. Cosas como arrancar cabezas, sacar corazones y espinas dorsales ayudaron a colocar a Mortal Kombat en la cima del grupo de videojuegos que motivó audiencias en el Congreso de Estados Unidos. Grandes escándalos surgieron en torno a esta primera parte, pero esto no fue óbice para el lanzamiento de múltiples secuelas, cuyo éxito se prolongó hasta finales de la década del 90. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Todos los días nuevos videos. Díganme ustedes, ¿cuál de todas estas les... Bueno, muchas gracias. Eso es una muestra realmente de lo que los videojuegos, pues a través de su historia han presentado. A mí me han llamado mucho la atención todo lo que se ha planteado a través de este tipo de videojuego. Y al ver, como lo acaban ustedes de percibir, la cantidad de acciones que uno puede llevar a cabo en ello, a mí me hacía preguntar, y lo que muchos estudios y personas de renombre, políticos, educadores, psicólogos, planteaban, no, pues esos videojuegos son lo terrible. Es más, habían normas que comenzaban a regular eso del videojuego violento. Y como que se preguntaban, eso no lo juega una persona normal, ni tampoco lo desarrolla una persona que sea socialmente correcta, etcétera. A mí me pareció que eso era una muy necesario, es decir, comenzó a surgir una serie de preguntas como las siguientes. ¿Pero qué pasa con el jugador? ¿Qué acontece con él? Es decir, los videojuegos se da desde un accionar inconsciente y reflexivo por parte de quien lo juega. En otras palabras, es verdad que, me disculpan aquí la palabra, uno se idiotiza tanto en un videojuego que luego me permea para que en el mundo, llamémoslo así, en el mundo real, yo repita eso. Comenzaron a haber un mundo de estudios que validaban y decían, sí, efectivamente eso sucede. Y ahorita a continuación ya les muestro, pero seguían generando estas preguntas. ¿Realmente los videojuegos nos convierten en personas malas? ¿Es malo o perverso jugar videojuegos violentos? ¿Qué pasa con la capacidad de voluntad de quien juega? Y mi capacidad de decisión, que en el ámbito ético se llama agencia, de aquel que juega. ¿Cómo se relaciona el jugador con la máquina en el momento en que está jugando? ¿Se podría afirmar que existe una relación ética en el juego de videojuegos? O sea, todo este mundo de preguntas a mí me surgían cuando yo veía este tipo de juegos y también los jugaba, algunos que otros. Uno de los, digamos, Resident Evil, uno de los que yo creo que todas las cosas que salieron de este juego yo los jugué y me llamaba mucho la atención ver eso y me surgían esas mismas preguntas porque yo decía, pero yo no me siento así, como lo dicen todos estos estudios. En últimas, la pregunta central que me motivó a indagar científicamente el videojuego fue esta. ¿Cómo entender la ética en el juego de videojuegos? ¿Cómo el acto de jugar videojuegos se puede considerar una acción de carácter ético? O dicho de otra manera, es un hecho con consideración moral. Esta pregunta ya está en el ámbito académico. Y bueno, eso me motivó precisamente a indagar qué se había hecho o qué se ha hecho realmente en torno al estudio juicioso y riguroso del videojuego. Pude encontrar que hay tres tendencias, o de hecho, diseñé tres tendencias, tres debates que configuran mucho los estudios actuales del videojuego. El primero de ellos, el sentido del juego o disputa clásica del juego. Es decir, aún hay teóricos que se preguntan qué es el videojuego. ¿Qué es eso? Pues hay una postura de los que se preguntan que dicen, un videojuego es una historia, una narración. Eso es lo que llama la atención y que realmente da sentido y es una historia en la que yo interactúo. Coloco esta palabra en comillas porque más adelante voy a cuestionar esa palabra de la interacción. Pero otros dicen, no, el videojuego es la mecánica. Es lo que realmente hace que el videojuego sea videojuego, es la mecánica, el que yo pueda, que Mario salte, coja las moneditas, siga, se devuelva, salta sobre la tortuga, etc. Es eso lo que hace que realmente el videojuego sea videojuego. No se han puesto de acuerdo. Y la cosa es que por eso se llama el debate clásico entre narratólogos y ludólogos. Esta es una, tan solo la estoy mencionando, y otra que también es muy interesante y es el videojuego como expresión cultural, o sea, como una manera en que nos estamos mostrando en sociedad. Es decir, todos esos videojuegos violentos o hasta el mismo Mario Bros. Son expresión de lo que nosotros somos en sociedad, en la cultura y de lo que podemos hacer también en contra de la cultura. Lo mencionaba el profesor Manuel exactamente en el libro y en el videojuego de los tombos, exactamente. Es una manera en que se expresa, una manera de mostrar cómo podemos hacer hasta contracultura.
Esas tendencias, hay muchísimas cosas ahí al respecto, porque algunos plantean que no, ¿cómo se le ocurre? El videojuego tan solo es una cuestión fantasiosa, un asunto tremendamente de ficción y no podemos nosotros relacionarle en absoluto con el mundo real. Ojo, real, virtual. La tercera tendencia, que es la que resalto ahí en los principales debates, es la de los efectos del videojuego. Y en los efectos del videojuego hay un mundo digamos, de estudio, una gran cantidad de literatura especializada que hace ver que por la preocupación del impacto de los medios sobre la comunidad, sobre la sociedad, pues también se pregunta, oye, ¿y los videojuegos cómo nos afectan? Y hay un mundo de cosas que se puede decir en relación a los efectos del videojuego. Encontramos, por ejemplo, unos que dicen, no, son tremendamente negativos. Los videojuegos perjudican, es más, nos vuelven, como les decía hace un momento, esos zombies que realmente buscan el videojuego. Entonces, lo que sí se puede evidenciar y de hecho se constata a través de investigaciones empíricas, médicas y psicológicas y educativas, es que sí, efectivamente, hay algunos videojuegos y algunas, sí, sobre todo los videojuegos violentos generan agresividad y conductas violentas. ¿Han existido casos que se evidencian a través de estas investigaciones? Sí, hay videojuegos, o mejor, hay personalidades, formas de ser que son muy permeables a este tipo de efecto del videojuego. Pero también está la epilepsia, que algunos, sobre todo en los videojuegos actuales, sale una recomendación del cuidado de la epilepsia. Entonces, también se ha podido constatar y evidenciar que el videojuego genera eso en muchas personas, no en todas. El potencial de conductas delictivas. Han existido esfuerzos inmensos por parte de la psicología, la psiquiatría, la sociología, de demostrar que el videojuego violento genera conductas agresivas. Y bueno, han surgido, digamos, digámoslo así, expresiones, yo diría que aisladas, que sí, posiblemente corroboran el asunto. También investigaciones sobre la obesidad, el bajo rendimiento escolar, problemas de habilidades sociales, la adicción y la ludopatía. Esas son investigaciones serias que se han dado. Pero ojo, no con esto quiere decir que han sido deterministas, que todos los videojuegos hacen eso, ¿no? Son casos que se han dado y efectivamente no hay que ser ingenuo ante ello. Son situaciones que son reales. Hay personas que tienen esas tendencias que precisamente el videojuego les ha generado esto. Pero ojo, también encontramos que hay unos efectos positivos, y solo por mencionar tres, porque hay muchísimas más y muchos autores que han mostrado las bondades del videojuego y han encontrado que el videojuego ayuda al mejoramiento cognitivo, al ámbito educativo, también se vuelve un asunto didáctico, dependiendo del género. De igual manera como medio terapéutico, entre otra cantidad de cosas. Entonces, encontramos en este debate, por eso debate, efectos positivos, efectos negativos. Ojo, ese es uno de los tres debates, en esa tendencia. Lo que he podido encontrar desde mi perspectiva y análisis sobre esto es que tanto los efectos positivos o negativos del videojuego implican dos cosas. Una, comprenden a ese jugador como un ser pasivo, que simplemente, sí, el efecto del videojuego me arregló, me dañó. No hago nada, yo simplemente soy receptivo ante ello. No se piensa siquiera en esos estudios que tal vez hay algo que puede ofrecer el jugador. Y dos, que aún no han llegado a un determinismo absoluto sobre que el videojuego sea bueno o sea malo. Simplemente es un asunto que sigue indagándose y se sigue, pues afortunadamente no se ha dicho la última palabra, digo afortunadamente porque sigue siendo un campo de investigación interesante. Esto es importante. Entonces, sobre estas dos cosas sí quiero resaltar es algo. Sean los efectos positivos o en los efectos negativos, en mi análisis pudo encontrar que todos esos estudios se hacen desde una perspectiva muy particular. ¿Y cuál es? Se hacen fuera del juego. Es decir, me vuelvo un espectador especializado en videojuegos. O sea, por eso aparecen psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, que con todo el respeto que digo, muy poco han jugado videojuegos, pero son expertos en videojuegos. Entonces, todos esos análisis se hacen desde afuera del videojuego. Y obvio, pues todo lo que se dice ahí o son buenos o son malos, dependiendo de lo que vean del videojuego. No quiero invalidar, ojo con esto, y no quiero invalidar esos estudios, son muy juiciosos, son muy rigurosos, tienen unas metodologías y unas formas en que se fundamentan interesantes, pero sigo insistiendo, no los juegan.
Entonces aquí ya hay una cuestión que me puso a mí como en sospecha en esos trabajos y comencé entonces a mirar, bueno, desde lo ético, entonces ¿cómo se entiende el videojuego? Siendo que en esos videojuegos violentos aparecen acciones, ojo con esto, acciones que no son pues aceptados en un mundo civilizado, ¿no? Miren lo que vieron ustedes ese video, esa cantidad de acciones terroristas de todo tipo, donde la maldad es lo que se premia. ¿Cómo ve la ética eso? Comúnmente los videojuegos se pueden entender entonces como infósferas. Esta es una terminología acuñada ya por un experto, digamos, en el ámbito del mundo digital. Medianamente lo mencionaba el profesor Jaime Alejandro esta mañana, que es Pierre Levy, pero más que él es otro que se llama Luciano Floridi. Es un autor que actualmente es el que está dando las pautas para la ética de la inteligencia artificial. Bueno, este término acuñado con él dice, ojo, los videojuegos son información y al ser una información no es una información neutra. Algo nos dicen los videojuegos en la medida que nosotros los jugamos. Hay unas intenciones, unos propósitos, no solamente éticos, también políticos, económicos, por ser información. O sea, el diseñador de videojuegos no es una persona neutra cuando los está haciendo. Tiene un propósito de engancharlo para que logre esto y eso se diseña precisamente para un tipo de población, un público objetivo. ¿Vale? Eso es importante tenerlo claro. Por eso entonces los videojuegos no son neutros. Así los videojuegos poseen unas apuestas éticas claras, deliberadas o no, tanto por los diseñadores, la industria del videojuego, como para los quienes los juegan. Hasta ahí claro, ¿cierto? Pero ojo, el videojuego, entendido comúnmente, sigue siendo un experto en ética que no juega videojuegos, simplemente analiza el videojuego desde fuera. Bien. Aquí es donde yo comienzo entonces a tomar una distancia clara sobre el asunto. Y al respecto me permito hacer una lectura breve sobre el asunto. ¿Qué es un videojuego en realidad? Muchos lo llaman que no, pues es un asunto, es una narración, bueno, como les dije hace un momento en los debates, no, es una mecánica que atrae, que es atrayente. Por ejemplo, miremos a Mario Bros. Aunque trae una historia implícita, muchos dicen, pues es una mecánica que es no dejarse matar, simplemente. Pero ya en otros videojuegos, como los videojuegos violentos de mundo abierto, los sandbox, como se les denomina, aquí la cosa comienza a complicarse. Ya el videojuego comienza a mostrarnos otros aspectos y digamos que otros escenarios, precisamente porque es un género diferente. Y bueno, desde la óptica en la que yo entiendo el videojuego, yo aquí me desprendo de la forma tradicional de estar fuera del videojuego. Ahora me meto dentro del videojuego, dentro de la acción de jugar. ¿Cómo se comprende el videojuego entonces aquí? El videojuego es un sistema de software, es una máquina. Pues implica códigos y funciones matemáticas que además de ser lenguaje sintético y semántico, es el lenguaje de una máquina. Resalto eso y me disculpan los resaltados, pero eso es como los énfasis que yo quiero hacer precisamente por la alternativa que quiero ofrecer, que produce cambios físicos de manera literal y acciones dentro del juego. Eso es un videojuego, o sea, el videojuego es una máquina, ahí. Un compendio de elementos hasta electrónicos, etcétera, informáticos, etcétera, códigos. Bien, que en otros términos se puede plantear, y términos un poco más técnicos vendría a ser, es una máquina que solo puede modelar mundos basados en la acción humana. Sin la acción humana no hay juego. O input, y como resultado de esto media a los jugadores para que se reduzca a definiciones abstractas configuradas en el mundo del juego, de acuerdo con las posibles entradas predeterminadas ofrecidas por el algoritmo. O sea, es una máquina que está expuesta y necesitada por mi acción como el que quiere jugar. De lo contrario, no habría videojuego. Pero bueno, detallemos un poco más esto. El videojuego, entonces, visto así, es un asunto que se hace en la medida en que yo ejecuto el juego. Es un encuentro de dos acciones. Entonces, la razón del videojuego vendría a ser la acción. Un videojuego se podría resumir, es acción. ¿Cómo así acción? ¿Qué tipo de acción? ¿Cómo así que entender esto? Sí, alguien que ejecuta y alguien que se deja ejecutar. En este caso es el juego, el software.
y alguien que lo ejecuta. En ese orden de ideas, solo existe juego en la medida en que existe la acción de jugar. Ojo que, como les acabo de mencionar hace un momento, estoy hablando desde dentro de la lógica de juego. No estoy hablando desde fuera del juego. No sé si se entiende el asunto. Entonces, el análisis que estoy tratando de ofrecer es cómo se entiende el videojuego desde dentro de la acción del juego. Pues entonces es a través de la acción. Es la única manera. Y ojo que es un tipo de acción muy diferente al accionar. Es decir, cuando yo digo, mucho cuando uno va a tomar una foto, cuando yo tomo una foto, la acción de tomar la foto, ¿cómo la evidencio? ¿Cómo se le ocurre? Pues con la foto, ¿cierto? Uno dice, mire, tomé la foto. Ah, usted tomó, llevó a cabo la acción de tomar una foto. En la acción de jugar, la acción material es el juego como tal. O sea, la manera en que yo evidencio que existe videojuego es cuando yo lo estoy jugando. Por eso es la acción aquella que configura qué es un videojuego. Por eso el videojuego es una acción performativa, es decir, una acción que se hace, es decir, un fenómeno que se hace en la medida en que lo hago. No sé si se me entiende. O sea, cuando lo hago es cuando aparece el videojuego, de lo contrario no existe videojuego. Existen esas lógicas fuera del videojuego. Los grandes expertos hablando de videojuegos, no aquel que lo está ejecutando. Ojo que esa es una perspectiva que rompe, en términos filosóficos le denominamos, es una ruptura ontoepistemológica del videojuego, porque ya no es una comprensión de un juego como objeto y yo como sujeto, sino que somos los dos constituyendo el juego, nos volvemos una unidad que ahorita les puedo especificar aquí, entreverada de acciones. Es decir, el juego de videojuegos es el encuentro, el enredo de dos tipos de acciones, la de la máquina y la del jugador. Pero es un enredo que precisamente se disfruta, se trabaja. Uno no está en el momento de... Por eso, cuando ustedes estaban jugando, ahí era evidente. Ustedes no están parando diciendo, oye, pero Mario Bros, ¿qué pensará de la vida si salta allá y cae allá? No, eso no puede ser, voy a cambiar. Ustedes juegan y se divierte y uno sufre y dice, uy, se cayó, uy, lo perdí, qué tonto fui. En fin, hay un mundo de cosas que se dice o le dice al juego. Esa es la experiencia entreverada, como lo diría una autora norteamericana llamada Karen Barat, que dice, así es como se hace la realidad, en el entreveramiento de acciones. Y en el juego se hace eso. Hay un entreveramiento de lo que me ofrece el videojuego y lo que yo busco del videojuego. Eso rompe con esa forma tradicional de juego allá y jugador acá. Y por eso cuando uno le pregunta a un jugador, cuando está haciendo esos videojuegos violentos, oye, usted, mire eso que acaba de hacer, eso es malo. Y el otro, sí, yo en el mundo real no lo haría, pero me estaba riendo y disfrutando el momento que estaba matando a toda esa gente en el carro. ¿Por qué lo hizo? Por algo muy simple, porque está disfrutando el juego. Está en una lógica diferente al que está fuera del juego. Vamos por partes, listo. Entonces, este esquema como que trata de recapitular un poco la cosa. La acción de jugar de videojuegos es un juego performativo, es decir, un entreveramiento de acciones que constituyen precisamente la acción como tal. A eso se le denomina interactividad. Por eso yo les decía a ustedes hace un momento que poníamos en comillas la interactividad. En la categoría interactividad o inmersión en el juego, son dos categorías que desde la perspectiva que yo manejo, yo me alejo mucho porque implican dicotomía. Implican juego allá y jugador acá. O sea, implican la lógica del quien está fuera del juego. Es decir, usted juego, yo acá lo juego indiferente. Nadie juega así. La interactividad es un encuentro, un hacerse mutuamente en la medida en que lo juego. Yo me hago jugador en la medida en que el videojuego me permite jugarlo y hago el videojuego en la medida en que lo juego, y aquí aparece la categoría central, responsablemente, porque con esto ya configuran una nueva forma de hacer ética. Y me explico. Y hago un paréntesis rápido acá. Comúnmente la ética se entiende, no voy a darles un curso de ética, no se preocupen porque eso daría, para los que ven aquí ética profesional saben que es todo un semestre, aquí les voy a dar solo 3 ideas. Y es la siguiente, comúnmente se entiende la ética como esa reflexión del quehacer humano. Primero es filosofía, o sea, implica reflexión crítica y rigurosa sobre la descripción y fundamento de las elecciones personales que llevan a la acción. O sea,
Cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Yo por qué hice eso? No debería haberlo hecho. O qué bien lo hice. Ese argumento racional está allá en el plano ético. La ética busca orientar las acciones de los seres humanos a través de la reflexión crítica, desde los parámetros racionales de la acción. Es la que también nos dice, oye, váyase por aquí, porque tiene posibilidades de ser mejor persona si se va por este lado. Piense que lo que va a hacer así puede que le perjudique o perjudique a otros. En otras palabras, como lo dice ahí, busca orientar la acción que nosotros llevamos cotidianamente. En últimas, la ética es la reflexión de la moral, de los parámetros que nos dicen a nosotros en la vida social, oiga, no mate, no robe, sea honesto. Esas normas sociales que nos colocan y nosotros las pensamos, a eso se le llama ética sobre la moral. Entonces, visto así, cierro el paréntesis, en el videojuego, la ética, o mejor, la moral, se entienden como esas reglas o normas. Ojo, comúnmente la gente, los que están desde afuera del juego, comprenden que esas reglas que constituyen el juego, el mundo del juego, o sea, lo que tiene que uno hacer es la moral, como los parámetros sociales que tenemos nosotros, lo que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo un buen trabajo de juego. Sin embargo, cuando el videojuego es violento, pues esas reglas nos llevan a acciones violentas. Por consiguiente, estando fuera del juego, es malo el videojuego. El videojuego se le hace el juicio de valor. Eso que ofrece el videojuego tiene principios y valores malos para la sociedad. No sé si me entiende, porque estoy haciendo un juicio entendiendo que lo que se presenta en el videojuego lo estoy mirando desde la lógica externa al videojuego. Por eso muchos de los estudios y muchas de las cosas que les ofrecí hace un momento consideran el videojuego violento como una de las expresiones más malas y perjudiciales de la sociedad. Y por eso ustedes han visto todos esos elementos políticos y todos los congresos, etcétera, que prohíben y dicen ese videojuego sí, ese no, porque están siendo enjuiciados desde fuera del videojuego, es decir, desde las lógicas y los parámetros morales del mundo analógico, llamémoslo así, no desde el mundo loco que presenta el videojuego. Así las cosas, el videojuego siempre va a ser un asunto que perjudica o beneficia, pero en el videojuego resulta que esos elementos que aparecen y nos dirigen las prácticas en el videojuego son apenas parámetros que nos llevan a un buen ejercicio del juego. Es decir, no son ética, porque nosotros no podemos decir que la máquina es una ética, porque si no estaríamos humanizando a la máquina, en efectivo no, pero sí nos está llevando a un buen ejercicio de ser buen jugador. En otras palabras, nos alfabetiza para poder jugar bien. En ese orden de ideas, podríamos decir, esa alfabetización es correcta en la medida que me empuja a llevar a cabo una correcta acción para ganar. En ese sentido, lo que yo quiero decir es que la ética del videojuego violento, no violento, como lo quieran pensar, es llevar a cabo bien las acciones que me dice el videojuego que tengo que llevar para ganar. Cuando soy tremendo asesino en Manhattan, por ejemplo, y mato a todos los que tengo que matar y me da tremendos puntos, yo soy virtuoso. Soy un correcto jugador en la lógica del juego. Yo no puedo jugar el videojuego con la lógica de mi día a día, o si no voy a perder, obvio, eso no tiene sentido. Es ahí las diferencias grandes entre la forma de ver el videojuego como efecto o ver el videojuego como un asunto interactivo. Por eso, cualquiera de ustedes me puede decir, profe, entonces, pero en últimas, entonces todas esas cosas malas que se hacen allá, entonces en últimas son buenas, y así sea para rechazarlo. Si se ve desde una óptica, repito, desde mi vida cotidiana, pues claro que va a ser un asunto terrible. ¿Cómo así que, por ejemplo, Grand Theft Auto, el tipo matando allá o torturando al otro para que le dé información, eso es bueno? Es bueno en la lógica del juego, y es más, tengo que hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible, descuartizarlo, quitarle los ojos, lo que tenga que hacerle para poder lograr mi propósito, en la lógica del juego. No sé si se me entiende ahí el asunto. Por eso la ética del videojuego es llevar a cabo juiciosamente, rigurosamente, responsablemente lo que me pide el videojuego hacer. Todas las pautas que me ofrece la máquina, o sea, lo que me dirige la acción para llevarlo a cabo, si me ayuda a lo que yo estoy buscando, que es lograr el éxito en el videojuego, es lo correcto del videojuego. Entonces ese encuentro interactivo
entre lo que me ofrece el videojuego, que ojo, es un algoritmo programado que ya tiene una serie de determinismos para poderlo llevar a cabo. Si yo descubro bien por dónde es el camino y hacer las cosas que me pide, soy un jugador virtuoso, soy correcto, soy buen jugador. Y por eso ustedes van a escuchar eso, gamers excelentes en un tipo de videojuego, porque han sabido encontrarle la lógica al juego y se han vuelto expertos en ello, por consiguiente diría correctos moralmente en la lógica del videojuego. Entonces, esto entonces nos genera, y aquí trato de resumir entonces la teoría que estoy planteando, como centro, perdón, en los dos extremos, dos acciones: acción del videojuego máquina, acción del jugador o el avatar. Ese encuentro de acciones, es decir, desde cuando comienzo a utilizar el joystick, desde que prendo la máquina, desde que comienzo a entrar, ojo con esto, en ese encuentro existencial encarnado con mi avatar, porque les digo que es encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están en el juego, ese no es un bichito allá, un monacho, eso soy yo, y sufro cuando pierdo, lloro cuando gano y pierdo. Es una cuestión existencial. O sea, que no vengan con el cuento de, no, voy a hacer la división racional de allá, yo juego. No, realmente nos está divirtiendo. El videojuego nos dice que debemos entreverarnos con el juego, con el avatar en este caso. Por eso es una interactividad, un encuentro existencial encarnado en el juego, y es lo que denomina entreveramiento. Y si se dan cuenta, todo está en lo que se denomina una acción responsable. ¿Qué significa la acción responsable? Cumplir con lo que me pide el videojuego. A mí el videojuego Grand Theft Auto no me está diciendo siéntese, entre a la iglesia y comience a rezar. Qué pena, discúlpeme la caricatura que hago ahí. El videojuego me está diciendo salga y mate a fulano y vaya aquello. Y si yo salgo, si entro a jugar con la lógica del mundo de mi vida cotidiana, que puede ser muy virtuosa, pierde. Ese videojuego no es para usted, dedíquese a jugar otra cosa. Pero si yo entro a explorar el mundo, a empaparme, a vivir una experiencia diversa, tengo que ser esa lógica que se vive ahí. Por eso al hacerlo, se vuelve mi acción, una acción responsable, porque estoy cumpliendo con los mandatos, o llamémoslo en términos filosóficos para los que estoy cumpliendo con el imperativo categórico del juego, que es cumplir con lo que se me pide. Y la máquina, de igual manera, si me ofrece todas las condiciones, está siendo también responsable. Por eso hay unas prácticas no éticas en el videojuego, que es cuando le encontramos no sé, podemos hacerle alguna trampa cambiando el algoritmo y generando facilidades. Ustedes saben que en los videojuegos se puede hacer mucho eso. Y pues obviamente eso ya no sería una práctica responsable. Ya no saldríamos precisamente de la lógica del videojuego, sino sería un ganar por ganar. Eso, digamos, sería precisamente a eso lo que se le denomina el juego de videojuegos como un acto ético performativo. Soy ético en la medida en que lo juego sin preceptos anteriores al juego, o sea, con la lógica que de mi vida cotidiana, ni pensando que después de eso yo voy a volverme el personaje malo que está ahí, el perverso con el que yo jugué. Por eso es una acción que se hace, simplemente se explicita cuando me divierto, me gozo, lloro, grito en ese momento en que estoy jugando. Es un asunto que se hace en el momento. Bien, entonces, ya para concluir, con esta perspectiva que tiene su matiz, tiene también una serie de pautas muy bien desarrolladas. Yo les recomiendo, hay posibilidades, el profesor, gracias al profesor Manuel les dijo que había un librito, para los que les interese esa teoría, está en la biblioteca aquí del Minuto, para poder bajarlo, está en digital. Les puede ahí especificar con mayor detalle todo esto que estoy ofreciendo. Pero a manera de conclusión, lo que yo quiero resaltar son estos tres aspectos. La acción de jugar videojuegos violentos, desde esta perspectiva que se propone, no divide al jugador entre una vida real o una irreal. Porque cuando yo estoy jugando ahí, yo no me pongo a pensar, oiga, si lo mato, ¿será que me va a pasar algo en la vida irreal o en la vida? Nada, uno juega. O sea, no hay división entre real y irreal. En otras palabras, esta teoría no encuentra esa división ontológica de sujeto-objeto. Somos uno, un entreveramiento de acciones, un enredo de acciones. Las acciones éticamente correctas son todas aquellas que desde el marco restringido de posibilidades dadas por las reglas del juego, porque ojo, porque por más que sea mundo abierto, están determinadas por el algoritmo. Hay solamente unas pautas que a veces, si se han dado cuenta los videojuegos, sobre todo los actuales, ya uno termina, hace su fin final.
Esto es otro final. Hay varios finales dependiendo de las decisiones que yo tome a través del juego, ¿no? Entonces, pero sigue siendo restringido. El personaje avatar se puede llevar a cabo de la mejor manera posible si en las situaciones propuestas por el juego, según la gramática de acción y temática del mismo. Ojo que la gramática de acción es la manera en que se tiene que jugar. Miren ustedes, todos los videojuegos no se juegan igual. Lo decía el profesor Manuel. Hay unos videojuegos que no, empiezan por la derecha, no, este empieza por la izquierda, no, este empieza arriba, este empieza, no, por diagonal. En otras palabras, por eso es que cuando hay muchos videojuegos inician, hay un tutorial. Esa es la gramática, tenemos que incorporarla, nos alfabetizan para poderlo jugar. Jugar es una acción performativa, puesto que surge la acción del juego en la medida en que lo juego de la mejor manera posible. Esa es la ética del videojuego, que si se dan cuenta, rompe con los esquemas tradicionales de ver allá los muñequitos como malos o como buenos, o como efectos buenos o efectos malos. Muchísimas gracias. Game over. Muchas gracias, profesores. No sé si tengan preguntas o comentarios. Yo tenía una. ¿Cómo se considera o cómo se podría analizar el concepto de la trampa en el videojuego? Ese tema, ¿cómo? Sí, la trampa en el mundo, bueno, hay dos visiones. Hay una visión que de hecho hay un autor que lo trabaja muy bien, un profesor llamado Franz Mayra. Él trabaja que el asunto de la trampa es una contracultura. Es más, una contracultura contra el capitalismo del juego. Hacer trampa es un deber moral del hacker o de los gamers, porque nos ofrecen un mundo ya preestablecido, pero como yo puedo hacerle trampa, cambiar muchas cosas, hay que hacerlo. Y ojalá ofrecerlo a la gente, tipo ética hacker. Pero hay otra manera en que no. Desde la lógica interna del videojuego, eso sería incorrecto. Sería un asunto que nos saca realmente de la experiencia ética performativa, porque estoy alterando lo que me ofrece el juego, o sea, no estoy siendo responsable. Ahí cuando yo hago la trampa en el videojuego, sí, efectivamente sería como, en la lógica que yo estoy planteando, sería algo incorrecto, no sería moralmente aceptable. Compañero, bueno, inicialmente quería como agradecerles pues a las personas que se quedaron hasta el final, por supuesto, de ustedes dos que hicieron una charla súper interesantísima. De verdad, yo estaba casi como así, literalmente, ¿no? Sobre todo porque este tema, digamos que pues me llama mucho la atención, pero claramente nunca lo había visto como desde esta perspectiva filosófica y es como si uno le diera la vuelta nuevamente a algo que siempre lo ha visto, ¿no? Como que le da la vuelta y aparecen una cantidad de cosas referentes muy interesantes. Y me ponía a pensar justamente en esas cosas, bueno, inicialmente como agradecerles ese enfoque tan pilo y tan, wow, como que me dejó así súper conectado, pero también se me ocurrieron, digamos, otras preguntas que tienen que ver también con la forma, digamos, como esa forma de denominación entre lo que ustedes llaman la máquina y el actante o el actor, ¿no? Como la máquina y el maquinista, ¿no? Y la pregunta un poco es claro, pareciera como si el universo del juego fuera, digamos, independiente, ¿no? Como si fuese un universo propio, como si tuviese un universo propio, y pareciera que los jugadores o los maquinistas, digamos, que activan esa máquina de juego, pues están ahí, y, digamos, desde la perspectiva que yo entiendo que propones, es como jugando, ¿no? En ese ejercicio performativo del juego. De otra mirada, me estoy imaginando es también cómo se configuran esas formas en las que el jugador, digamos, establece una relación con el juego, pero el juego no solamente es ese universo. Es decir, cuando yo estoy jugando un juego, yo volvía al cassette con todas las consolas que mostrabas ahí, ¿no? Y jugué hasta de hecho no he jugado muchos videojuegos, digamos, como de esos, los he conocido algunos, pero me llama la atención particularmente es cómo entender, digamos, esa dimensión de los procesos de subjetivación a propósito de la filosofía que se configuran en el juego, ¿no? Porque es que no solamente está el maquinista jugando en ese universo, sino que hay unos elementos de carácter, no sé, político, ético, social, cultural, que están configurando a ese maquinista que en ese momento juega, ¿no? Porque él está jugando en ese momento, pero no juega ahí, es decir, deja de ser
deja de ser un maquinista cuando deja de jugar, pero el maquinista no abandona la máquina, es decir, sigue configurando, digamos, unas formas de entender también el juego independientemente de ese universo. ¿Me explico? O sea, como que hay unos elementos que me llaman la atención porque pareciera que fueran inocentes dentro del juego, aislados, como que están allá, juégalo bien, haz todo esto, disfrútalo, ponte energía, pero digamos es sobre todo una reflexión o una pregunta sobre lo que pasa con el jugador que juega cuando deja de jugar, porque es que tú decías, ¿no? Y ustedes decían, uno no dejaban de pensar en otra cosa que no sea jugar, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esos procesos de subjetivación, es decir, cómo se configuran, digamos, las personas cuando están fuera del juego, ¿no? Y no lo digo solamente en los juegos que tú estás presentando en el top 10, ¿no? Me estoy imaginando algo que tiene que ver con otras formas también en la que la cibercultura está haciendo una mella que ni siquiera creo que nosotros conocemos, y es no sé, la Deep Web, por ejemplo, ¿no? Que deben haber, no sé, en términos de videojuegos, qué puede estar pasando allá y qué cosas tengo acceso también, digamos, como maquinista para jugarlo, ¿no? Pero juego, y ahí es una pregunta que me parece también interesante para poderla alimentar en el debate, y es que desde mi perspectiva no solamente juego cuando estoy jugando, cuando estoy haciendo el acto de la performance en el juego, sino que no dejo de serlo, porque estoy incorporando elementos que están conmigo y que están en el juego de la acción. ¿Cómo funciona eso en esos procesos de subjetivación? Uno, pero también cómo se ven en esos procesos de subjetivación cuando el universo que nos plantean, por ejemplo, en la Deep Web, es una cosa, digamos, de otra complejidad diferente. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Espero haber sido un poco sí, claro. Sí, entiendo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo efectivamente en que el videojuego nos sigue enseñando, luego fuera de la lógica del juego. A ver, se hizo un experimento precisamente, le comento como para dar un contexto a la respuesta, a un grupo de gamers, muchachos expertos en el videojuego, y bueno, se les puso que jueguen y diviértanse y gocen todo lo que puedan al respecto, y así lo hicieron. Y pues entre ellos muy competitivos y toda la cuestión. Al final se les preguntó, oye, ¿sí viste el tipo de juego que hiciste? En esa fue Gears of War y Grand Theft Auto 5. Y uno les decía, ¿te acuerdas cuando tú mataste como a 5 personas? Ay, sí, fue divertido, pero no, yo no haría eso nunca, ¿no? Esas son las cosas. O sea, lo que quiero decir es que en la experiencia de juego, en la lógica análoga, en la vida cotidiana, y vamos a perder, en cuanto que es posible que nosotros vemos en la vida que en el videojuego, es más, tengo que decir una o esta otra mentira, una o la otra, o si no, no puedo pasar al otro nivel. Si voy con esa configuración, efectivamente no voy a lograr el éxito en el videojuego, que es lo que se busca, es divertirse a través de eso. Si yo luego, pero lo que estoy entendiendo es que efectivamente todo eso que me muestra el videojuego no está siendo neutro, sino que eso me está implicando, y que yo luego al salir sigo como con ese eco del videojuego. Es lo que estoy entendiendo de lo que tú dices. Idealmente, de acuerdo a la experiencia que se puede tener con estos gamers, pues hay una clara comprensión de lo que es el mundo y la lógica del juego y su vida análoga. Es decir, son personas que saben lidiar en contextos y lógicas diversas. Es decir, la lógica del juego es la lógica del juego y es parte de mí, pero difiere en este otro contexto que es mi vida análoga. Y mi vida análoga, pues obviamente yo no voy a ser ese delincuente que aparece en Grand Theft Auto en mi vida análoga. Quiero decir que hay una distinción, llamémoslo así, natural, no impuesta, no, diría yo que no compleja, en cuanto que, venga, tengo que ser, oye, ¿verdad que ya acabé de jugar Grand Theft Auto, no tengo que ser malo a partir de mañana? No, es una cosa que se da de una manera como espontánea, experiencial, sin querer decir que lo del videojuego no es parte de sí. Por eso se consideran gamers y ya hacen comunidades sobre ese tipo de videojuego, etc. En ese orden de ideas, lo que yo quiero decir es que ese efecto tal vez ideológico, político que trae el videojuego, lo subliman y lo cuestionan. ¿Por qué? Pero también dependiendo del análisis o crítica que se le puede hacer luego al videojuego, ya en el mundo análogo. Pero dentro del mundo del juego no se hace eso.
No sé si me entiendes. Dentro del mundo del juego no hay esa lógica de sentarme, oye, yo tengo que no ser torturador de él porque eso va contra los derechos humanos. No, eso es afuera del videojuego cuando uno dice, sí, efectivamente, todo lo que sucede allá, eso es un mundo terrible. Hay videojuegos racistas, videojuegos misógenos, videojuegos de todo tipo, que se comprenden así ya en un análisis exógeno al videojuego, a la lógica del juego. Y eso hace que posiblemente el videojuego se me vuelva también un asunto que tengo que criticar, reflexionar moralmente del mundo análogo. Y bueno, surgen todas estas experiencias que he mencionado, a veces de expertos con experiencia de juego. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.